Hola, ¿cómo están por la casa? Espero que se encuentren bien y que no estén muy aburridos en la cuarentena. Hoy les voy a contar acerca de mi viaje a París. Espero que lo disfruten. Bueno, les cuento que yo me encontraba estudiando en Londres y en las vacaciones de verano que tenía, con algunos ahorros del trabajo que hice un pequeño tour a París. Londres se puede viajar en avión o también puedes ir en tren. Yo decidí ir en tren porque es un poco más rápido. Te sale de la estación de King Cross y después te diriges hacia la estación Gare du Nord, que es una estación más o menos central en París. Se demora el viaje más o menos 2 horas y media. Estaciones de tren puedes comprar tickets, de más número compres son un poco más baratos. Entonces había varios tipos para viajar dentro de París y lo vas poniendo en la maquinita y después te pone un número acá. Ya no lo vas a poder volver a usar, te lo devuelve así la máquina. Y aquí les traigo un tip, que si piensan viajar a Europa, en la primera ciudad que se encuentre les recomiendo comprar un chip que pues lo pueden ya instalar en su celular. Y aquí tiene algo muy bueno, que los países de la Unión Europea todos funcionan con la misma red, así que no es necesario que compres otro chip en los siguientes países que visitas, porque lo vas a poder utilizar normalmente: internet, llamadas y mensajes pues a operadoras europeas sin utilizar roaming, así que eso es muy bueno. Pero les recomiendo también que reinicien su celular cada vez que llegan a otro país para que la red se conecte correctamente. Ya me dirigía hacia mi hostal en realidad, porque allá son muy diferentes hostales de hoteles. Los hostales en realidad son un estilo de dorm bed, un poco extraño al inicio, pero en realidad está bien para dormir. Cuando vas de viaje solo necesitas eso, así que está bien. Hay varios tipos y pues lo que tienes generalmente son literas y son cerradas con una cortina para que tú puedas descansar, y tienen una luz adentro también si quieres ver tu celular, cargarlo, etcétera. Y también tienen un pequeño locker. Los baños son compartidos también por pisos, tienen varios y pues generalmente no hay colas ni nada, así que está bien utilizarlos. Lo que sí es que debes llevar generalmente o alquilar ahí tu propia toalla, y también en algunos pues te brindarán shampoo y lo demás, y en otros no, así que es importante que tú lleves tus propias cosas. Diferentes tipos y son solo de chicas, solo de chicos y mixtos. Entonces si vas sola o solo, yo les recomiendo que pues tengan solo de chicas o solo de chicos. Y también hay de varios precios dependiendo de cuántas camas hayan. Pues hay de 3, de 4, 6, 12 y hasta más. Entre más camas obviamente es más barato, pero yo les recomiendo que pues se queden en uno de 4 hasta 6 máximo. Y empecemos el primer día en París. Si van solos o solas, o si van con un pequeño grupo y no tienen idea a dónde ir, o no tienen un itinerario, les recomiendo que hagan un walking tour o un tour de caminata, que los ofrecen diferentes compañías en Europa y son muy comunes. Yo les recomiendo una empresa que se llama Sandemines, o en su página web están como New Europe Tours. Entonces, como van a poder ver, en París ofrecen diferentes tours. Les recomiendo que tomen primero el FRIP, que es un tour básico donde les llevan a los lugares más comunes. Obviamente no entran a los lugares, los ven la mayoría de afuera y les va a explicar la persona que es la guía acerca del lugar, así que es muy interesante. También si van solos es mejor porque van ya en un grupito, así que también puede ser más seguros, no tienen problemas para fotos, porque el guía o las otras personas del grupo les van a ayudar a tomarse fotos. Y también es un tour más organizado, no van a perder tiempo perdiéndose en la ciudad, porque el guía conoce muy bien la ciudad y va a hacer una ruta que se puede ir caminando y que también sea eficaz en el tiempo. Entonces es muy recomendable. Son aproximadamente 1 o 2 horas. Al final, en realidad, el guía les va a pedir una contribución que, si ustedes quieren, la pueden dar. No es obligatorio, generalmente se dan 2 o 5 euros.
que son como 3 o 6, 5 dólares, es suficiente. Como les digo, no es obligatorio, pero la mayoría de personas la van a dar, pues si es que te gustó. Y también pueden hacerle al último preguntas al guía de lugares donde comer cerca, si tienen algún lugar que quieren visitar, a qué hora es más adecuado, etcétera. Empezamos el tour aquí en la plaza de San Michel, que es el punto de encuentro del tour a pie. Y pues aquí puedes encontrar a los guías que tienen una sombrilla roja, y si hiciste una reserva online les presentas la reserva, pero también si no la hiciste, si es que no hay mucha gente, puedes igual incluirte al recorrido. Y bueno, empezamos a visitar los alrededores de esta parte. Había el Ponte Neuf y bueno, muchas callecitas alrededor. También la Catedral de Notre Dame, el Palacio de Justicia, el Louvre y el Jardín de Tuileries, donde acabó nuestro recorrido. En realidad este recorrido fue 1 a 2 horas porque pues te vas deteniendo y te van explicando sobre los lugares, que es muy interesante. Por la tarde fui a visitar algunos lugares que quería conocer, que pues habían tours pero eran pagados, así que no los hice. Y pues en el mapa pues ubiqué dónde estaban y fui por ejemplo al Moulin Rouge. No fui a una obra porque son bastante caras, así que seguí mi recorrido al barrio de Montmartre. Y ahí pues es un barrio muy pintoresco, hay muchas calles muy bonitas y también está cerca una iglesia que se llama Sagrado Corazón. Es una iglesia muy bonita, muy linda, que está en la cima de una colina y puedes ir por gradas o también puedes pagar para subir. Y pues es una vista espectacular de París, es muy bonito. Y me quedé ahí un ratito y después bajé ya para irme a la siguiente parada, que era los jardines de Luxemburgo. Estos jardines pues son muy bonitos también. Tiene al fondo un como castillo y una laguna muy grande. También hay muchas plantas y flores alrededor. Y pues se empezó a llover muy fuerte aquí, así que yo no me pude quedar mucho tiempo. Y después me fui en el tour en bote por el río Sena, en el que también se puede ver muy bien la Torre Eiffel desde lejos. Y es un espectáculo muy bonito, no tan romántico si vas solo, pero la ciudad es muy bien iluminada en la noche, así que es muy bonito, tiene muchos lugares y la Torre Eiffel se ilumina con esta luz como amarilla, y también de vez en cuando le ponen estas luces blancas, y dependiendo del tiempo también pues tiene otras luces, otras atracciones. Yo no subí a la Torre Eiffel porque igual es pagada y hay una cola muy larga, así que yo tenía muy poco tiempo y no lo hice, pero sí fui en el tour y es muy bonito, así que les recomiendo. Al siguiente día lo que hice fue ir hacia Versalles. Este es un tour que también tomé con la agencia Sandemans, pero este tour si es pagado cuesta como 30 euros, que son como 40 dólares, y pues te incluye el tren que te tiene que llevar hacia esta parte, y creo que aparte debías pagar, dependiendo del día que vayas, una entrada para el Jardín de Versalles, porque los sábados hacen un espectáculo de fuentes diferente a los días normales y es pagado. Bueno, Versalles en realidad tiene diferentes partes que visitar. Algunas son gratuitas y otras son pagadas. Puedes comprar un ticket que te permite visitar todo, que cuesta más o menos 27 euros. Y si solo quieres visitar, por ejemplo, los jardines, cuesta ahora 8,50 euros. Y si quieres visitar un pequeño castillo que hay, también tienes que pagar otra entrada, así que debes decidir qué quieres visitar. Yo solo visité el jardín exterior, que es muy grande, muy lindo, y yo sí les recomiendo que vayan con un guía como el que yo fui, porque tienen muchas cosas que requieren explicación. Las fuentes tienen figuras de la mitología griega, entonces todas son relacionadas y son
muy bonitas historias si es que su guía lo conoce. Yo tuve una guía muy buena que le gustaba mucho la mitología griega, así que nos explicó muy bien el significado de todas estas, también historia de los jardines de Versalles. Bueno, y los jardines de Versalles son una de mis partes favoritas en París, muy bonito, es súper espectacular, las fuentes, y cuando vas el sábado que las sincronizan con la música es espectacular, les recomiendo mucho que lo visiten. Ahora, el Museo del Louvre, que fue lo siguiente que visité, el guía del tour, el Walking Tour, nos dio una recomendación y fue que entremos por las puertas laterales porque hay una entrada principal y entradas laterales, y en la entrada principal hay una cola muy larga y en las puertas laterales hay menos gente. También pues si es que van a ir en horarios normales, que abren de 9 a 6 normalmente de la tarde, tienen que pagar como 18 euros la entrada, y si van de mañana pues hay muchísima gente y una cola muy larga para entrar. También aquí les doy un tip, que se puede entrar gratis al Louvre, ¿sí? Tal como lo oyen, pueden entrar gratis. ¿Y cómo? Pues si son menores de 18 años es gratis. Los viernes de 6 a 9:45 es gratis para las personas menores de 25 años, independientemente de si son extranjeros de cualquier país. Así que en ese tiempo yo tenía justamente 25 años, así que entré gratis al museo. Y yo también fui un poco tarde, fui más o menos a las 7, así que fue una hora muy buena porque igual estaba lloviendo ese día, así que no había una cola, entré sin cola, entré gratis y pues fue tiempo suficiente para ver las principales pues muestras en el museo. Cuando entras al museo tiene 5 plantas, tiene 2 pisos superiores y tiene 2 pisos inferiores y el principal 0. Entonces en cada parte te va mostrando cuáles son los retratos y muestras que hay o de qué se trata. Y pues uno de los más famosos retratos está aquí, de las más famosas pinturas en la Mona Lisa. Y pues sí, yo pude ver la Mona Lisa y la verdad me sorprendió un poco porque es pequeño. Es un retrato de tamaño normal. Hay otros que son muy grandes, pero este es muy pequeño. Y también está resguardado muy bien, así que no puedes acercarte tanto a la pintura. Y siempre hay muchísima gente alrededor de ella, así que incluso cuando yo fui tarde había mucha gente visitando esta obra de arte. Pero hay otras muchas obras que son muy interesantes, muy lindas, y bueno, en realidad aquí puedes quedarte muchísimo tiempo. Y bueno, el tercer y último día que estuve en París, en realidad lo hice una actividad un poco graciosa, un poco cursi, pero era algo que en verdad quería hacer, y fui a Disney World París. Sí, en París hay una sucursal de Disney World que tiene 2 parques de diversiones y es muy muy bonito. Pero esta fue toda una aventura también, y fue porque la verdad yo no me percaté que necesitabas un ticket especial de tren para ir allá, porque está a las afueras de París y yo tenía tickets que eran para dentro de París. Y pues esto es algo que les pasa a muchos extranjeros, y en realidad creo que se aprovechan un poco porque cuando llegas a la estación donde es ya fuera Disney World, hay un montón de policías y hay unas máquinas donde tienes que poner tu ticket, y pues si ellos ven que tenías un ticket que era para solo adentro de París y ya no a las afueras, es un ticket especial que va a esta estación, te cobran una multa como de 60 euros. No recuerdo muy bien si era más, pero era muy cara y muchísima gente la paga, incluyéndome. Con el dolor de mi alma tuve que pagar la multa, pero pues no tenía otro día para ir, así que tuve que pagar la multa y ingresar al parque. Bueno, como les indicaba, hay 2 parques, miren, Disneyland Park y The Walt Disney Studios. Entonces hay muchísimos lugares a los que ir, muchos juegos.
En realidad en un día fue muy difícil visitar los dos parques. Generalmente la gente los visita en 2 o más días. Y lo bueno es que, bueno, te indica en el mapa cuáles son las actividades más populares, cuáles son las montañas rusas. Hay como 6 y pues sí se demora la cola para ir allá, así que yo fui sola, que fue un poco triste, pero en realidad mucha gente opta por hay unas filas que son para personas que no les importa ir separadas de su grupo y se suben de uno y son mucho más rápidas. También hay estos Fast Pass que son gratis. Tienes maquinitas alrededor del parque y ahí vas sacando para las principales roller coasters que hay en el parque, pero sí se demora muchísimo, pues te dan un tiempo 4 horas después que vas a poder ir a hacer la cola express, porque en realidad no es que ya entras directamente, tienes que hacer otra cola que es más corta que la normal y te dan 1 hora. Por ejemplo, este que les muestro era para el Rock and Roller Coaster, que es de Aerosmith. Fui a esta y en realidad esa fue una de mis favoritas. Por adentro es muy oscuro y pues solo tienes la música y las luces de la roller coaster de la montaña rusa. Es muy divertido, pero bueno, hay para todos. Hay otras que son un poco más pues veloces. Había una de Star Wars. A mí esa no me gustó porque igual era muy oscuro adentro y te mareaba mucho porque iba muy rápido y a mí me dolió un poco hasta el cuerpo. Pero bueno, hay de todo, hay no solo montañas rusas, hay otros juegos muchísimos. Hay uno en París especialmente va a ser una de Ratatouille, hay de Buzz Lightyear. Bueno, hay de todo, para niños pequeños, para personas un poco más grandes. Hay una casa de terror. Bueno, muchísimo en realidad. Yo pasé todo el día en París, en Disney World, y fue muy bonita la experiencia, pero creo que debe ser mucho mejor si vas en grupo. Y bueno, ese fue todo mi viaje en París. Espero que les haya gustado y adivinen cuál es el siguiente destino después de París en mi Eurotrip.